de nuevo, bienvenidos a este capítulo más de Los Amos del Multiverso. Vamos a presentarnos como siempre. Mi nombre es Masaki, conmigo están Ricky. Y bueno, ahora vamos a hablar con todo lo que se ha hecho ahorita de uno de los personajes, yo creo que más longevos de Marvel, que sería el increíble Hulk. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a hablar un poquito. Cada quien va a hablar un poquito como de algo muy representativo, lo que le guste mucho. Y pues comenzamos, mi Ricky. Pues miren, yo les voy a hablar de un par de historias muy rápido. Una de mis favoritas es, ahora sí, es la de A ver, Futuro Imperfecto, que fueron por Peter David y George Pérez. Se publicaron originalmente en 1993, a mediados y a finales, porque no eran exactamente mensuales. Uh-huh. Y pues esta historia me gustó mucho, en el sentido de que sí es realmente un épico, y es una historia que tiene un principio y un fin. ¿Es de George Liefeld? George Liefeld, no, obviamente no. Es de George Pérez, alguien que sí sabe dibujar bastante bien. No alguien que sabe hacer dibujos horribles como es el Liefeld. Estos están medio fellitos, mi Ricky. Para nada, qué fellitos. Fellitos que como nada que de como nada. que tenía flojera. Bueno, pues nada de nada. ¿De qué se tratan? Esta historia se trata de que se ve que vienen de otro tiempo. Se supone que vienen del futuro. Pero cuando... Y la que llega es la nieta de Rick Jones, que se llama Janis. Janis es como un pequeño homenaje a Janis Joplin, una cantante de los 60s. Ajá. Y entonces, así, y Rick Jones, como siempre, ha sido un poco hippie. Y también fue cantante un tiempo. Claro, entonces le puso nombre así. Y Janis llega al presente, en los 90s, para reclutar la ayuda de Rick y del Hulk, para derrocar a el amo. O el maestro. O el maestro que te lo conoce, en un tiempo futuro sin definir. Obviamente aquí ustedes tienen que saber un poquito lo que es una utopía y una distopia. Entonces, si ustedes no saben qué es la utopía... A ver, ¿qué es? Ilústranos. La utopía es la sociedad perfecta. Un futuro, una sociedad. Ajá. Ah, sí, la sociedad perfecta. Y la distopia, obviamente, es al revés. Contrario. Es la sociedad hecha una desgracia. Entonces, si llegaron a una utopía, obviamente no sería una historia de Hulk. Sería una historia de no sé qué, pero de Hulk no. Sería una historia muy aburrida. Exactamente. Por lo menos en cómics, en literatura. Ese panel que les acaba de demostrar Masaki es un muy famoso, que es el cuarto de trofeos de Rick, pero de Rick del futuro. Entonces, si se fijan, son toda la destrucción, toda la memorabilia que tiene el maestro, que es algo así como lo opuesto de la Baticueva. Uh-huh. Entonces, es muy, muy padre todos los easter eggs que ustedes pueden encontrar ahí. Y lo bueno es que es una historia, como les digo, autocontenida. ¿Pero de qué va? ¿De qué va? Esta historia es cuando entonces ya viajan Hulk y Rick al futuro. Entonces llegan y se dan cuenta, pues, de cómo está su sociedad distópica. Y se dan cuenta de que existe un tirano. Todo el mundo le tiene miedo. Y es alguien que es difícil de derrocar. Entonces, aquí, en esta distopia es donde se oprime mucho la libertad de comunicación. No existe tal cual la primera enmienda, como dicen en los Estados Unidos. Entonces... ¿Y quién es ese bellaco? El maestro, bueno, sí, no quería arruinárselos, pero como ya vieron la portada, es Hulk en el futuro. Es del 93, Ricky, ya. Sí, pero pues dentro del contexto de la historia... Y aparte también ya ha aparecido en Old Man Logan, ¿no? También. El maestro. Y se supone que esta versión del maestro sobrevivió a la Tercera Guerra Mundial, junto con las cucarachas. Muy bien. ¿Verdad? ¿Y qué otra historia nos quieres contar? Y chéquela. Y otra historia que a mí en lo personal me gustó muchísimo, es un one shot de cuando Marvel y DC trabajaban en conjunto. Cuando eran compillas todavía. Exactamente. Entonces, esto es del Incredible Hulk y Superman. Es por Roger Stern y Steve Rude. Y el estilo de dibujo de Rude combina los primeros tiempos de Jack Kirby con la estética de Superman de las caricaturas de Fleischer de los 40. Chulada, ¿eh? Entonces, es muy, muy buenas esas historias. Y esta también es una historia autocontenida. Y al final le hacen un homenaje a la serie de televisión de los 70. Tin, 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 de Bill Bixby. Yo creo que de las series más famosas de superhéroes que ha habido, ¿no? De la Universal. Y de hecho también hasta esa versión
cuando sacaron la película con Edward Norton, se basaron en la versión de Bill Bixby. Uh-huh. Nomás faltó que sacaran el piano de tan, 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 tan. Sí. Bueno, pues muy buenas las dos recomendaciones. Yo voy a hablar un poquito de lo que fue la carrera de Peter David en lo que fue Hulk. No te me duermas, mi Ricky, te digo. Pues es que este muchacho... Así nadie me va a creer que está buena la pinche historia. Sí. Pero bueno. Para que vean que nos asombre con sus barbaridades. Pero bueno, el caso es que voy a hablar de lo que fue Peter David. Peter David entró yo creo que como por ahí de los 80s y estuvo yo creo que unos 10, 12 años. Fue un escritor que duró mucho tiempo en Hulk. Casi nada. No, pues yo creo que después de Chris Claremont en los X-Men es de los runs más largos. Más largos que ha habido. Y bueno, Hulk yo creo que fue como que de los personajes que estuvieron como que dándole la vuelta sin nada que hacer por mucho tiempo. Pues en este caso que nadie sabía para dónde iba ni nada. Damos este numerazo. Sí, y créanme lo de que el equipo creativo no era de lo mejor en ese tiempo. Digo, antes de la llegada del Pedro David. Muchos nos van a decir que, ay no, que me las pagan. Pero no, Peter David entró y bueno, cuando entró hizo una revolución que ya estaba como que más o menos, ya estaban las bases. ¿Cuál fue el primer dibujante con el que empezó el Peter David? ¿Un tal Todd qué? Todd McFarlane. Fue una de las cosas muy importantes que en su run siempre se rodeó, digo, igual que Claremont, de dibujantes muy muy buenos, entre los que están Todd McFarlane, Eric Larsen, a muchos no les gusta, pero a mí se me hace bueno, Jeff Purves, que no es tan conocido, el gran Dale Keown, que fue otro de los grandes, Gary Frank, que ahorita está en DC haciendo el Doomsday Clock, y Liam Sharp, o sea, fue siempre consiguió. Liefeld, no, él no estuvo. Pues qué bueno, por eso es que fue un ron grandioso, porque no estuvo. Nadie es perfecto, pues. Y bueno, el caso es que ya había como que las bases de muchas cosas, pero en realidad él fue el que cambió el personaje. Ya se tenía como que la idea de que el profesor Banner, que bueno, todo el mundo sabemos cómo se transformó en Hulk por una bomba que le cayó y que todo su enojo, toda su ira se transformó en ese personaje, en Hulk. Pero él le dio mucha más profundidad, le hizo su enfermedad mental, lo que era el trastorno de personalidad múltiple. Gracias, Ricky. Le dio un trastorno, bueno, ya existía, pero lo profundizó aún más. Uh-huh. Creó muchas personalidades y bueno, cuando él empieza, ya había una historia en la que se regresaba al Hulk gris. ¿Por qué Hulk gris? Bueno, porque el primer número en el que aparece Hulk, pues bueno, no era verde, era gris. Recordemos nada más en un número porque por problemas de la imprenta en aquellos entonces. Así es. No podían reproducir el gris. El gris, curiosamente, en el segundo número fue cuando ni siquiera no había un proofreader. No se dieron cuenta. No, así nomás apareció de repente verde. Tómela. Y bueno, aquí como que en el número, creo que es 324, poquito antes de que entre Peter David en su run, lo vuelven a hacer gris. Separan las personalidades, pero al final de cuentas las vuelven a unir y hace un experimento muy interesante en el cual se mete mucho ya a la psique del personaje y muchas de las cosas que ya están establecidas hasta ahorita, que se han visto incluso en las películas, como que él venía de una familia en la que su padre era violento y abusaba tanto de él como de ella. ¿De su mamá? Ajá, o sea, físicamente. Al grado de que su padre mata a la mamá. Al estilo del Barry Allen de la serie de televisión. Todo esto lo desarrolla Peter David y le da un trasfondo pues muy sustancioso, porque era un personaje que, bueno, existía que el Hulk, Destroyer, Hulk, o sea, estaban las bases, pero en realidad él le dio una personalidad. Aquí podemos ver los primeros números, uh-huh, ya de Todd McFarlane, metiéndose ya en el conflicto de lleno, cambiando mucho de lo que era. Ya no era el Hulk gris, ya no era el Hulk verde y tonto, no, era un Hulk gris pequeño, muy inteligente, muy malicioso. Básicamente era la versión del señor Hyde. Exacto. Norteamericana. Más pequeño. Y bueno, era también hizo la diferencia de que todos estamos muy familiarizados con que para que el Dr. Banner se transforme en Hulk se tiene que enojar, tiene que haber como que ese rush de adrenalina. Ajá. Y él lo hizo como si fuera un hombre lobo.
que fue también como se manejaba al principio, pues, que en la noche sucedía la transformación, con la luna llena, estaba más débil porque había mucha luz solar, de la que se refleja en la luna, y viceversa, con la luna nueva era mucho más fuerte. Aún así, era mucho más débil que el Hulk verde, que el tradicional, y era mucho más listo, o sea, ya rompía el cliché ese de Hulk destruye, y el escritor muchas veces lo hacía, decía, vamos a regresar a eso, o sea, como haciendo la broma incluso interna, pues. Y le volvemos a recordar que ahora sí que seguramente muchos de ustedes sí les han gustado leer novelas fuera del ámbito de los cómics, y se lee la historia del Dr. Jekyll, el señor Hyde. El señor Hyde cuando nace es muy pequeñito, muy pequeño, es casi un enano, y según pues van avanzando en la historia, el señor Hyde va creciendo en maldades, va volviéndose más corrupto, era una bolita de odio, más, ahora sí, más depravado, y eso, entre más malvado se volvía, el Dr. Jekyll se volvía más pequeño y el señor Hyde más grande. Entonces realmente lo que estaba pasando también con Hulk, mientras que el John Fixit se volvía más violento, más depravado, más alocado, el Bruce Banner se iba volviendo más pues entrevejentado, chocheando, y estaba bien interesante, bien padre. Y pues bueno, la verdad es que es un rol muy largo. Me gustaría hablar como que de historias en particular, pero son demasiadas, son muchos números. Yo lo que sí les puedo recomendar, que salió no hace tanto tiempo, son los Visionaries de Marvel, y este es el volumen 1, como ya vimos está basado en esta otra portadita que tenemos acá. ¿Ayuda? Ajá. Bueno, este número abarca, creo que vienen como 6. Vienen del 331 al 339. Donde empieza precisamente. Y bueno, creo que de estos se hicieron como 5 o 6 volúmenes. La verdad, vale mucho la pena. 10 volúmenes. ¿Sí? 10. Bueno, pues ahí está. Fueron bastantes números. Y siempre que él estaba, no había como que, bueno, es Hulk. No, siempre estaba en evolución, en cambio. O sea, no estaba, ya me quedo en Nuevo México, ya me quedo acá. En Las Vegas. Siempre estuvo cambiando y siempre lo mantenía muy fresco porque iba metiendo muchos plots. Era una historia larga, siempre fue como que un hilo conductor principal, pero siempre te iba metiendo así como que pequeños numeritos de descanso con los enemigos importantes de Hulk, o sea, con el Rhino, con la Abominación, con la Mole muchas veces se llegó a pelear de nuevo y siempre lo mantenía fresco. Entonces yo creo que es de los mejores runs. No sé, ahí si tú has leído más que yo. No, de hecho sí, porque así como Claremont hizo destacar a los X-Men, así Peter David hizo destacar al Incredible Hulk. Sí, le metió mucha psicología, le dio mucha profundidad. Le dio personalidad. Mucha personalidad, y bueno, lo cambió de gris a verde inteligente, y bueno, se ha seguido la historia de Hulk, obviamente esto ya tiene bastantes años. Eso fue en el 87, 86. En el 87 fue cuando empezó y terminó para cerca, los 2000, ¿no? En el 2003, 2004 fue cuando terminó. O sea, sí fue un run bastante largo. Muy bueno. Y pues bueno, mucho como del status quo de la personalidad no viene ni de Stan ni de Jack, viene de esta época que retomó y volvió a ser muy grande al personaje. Y otra cosa, el Peter David, una cosa muy padre que tiene, él le metía mucho humor sin volver al Hulk un payaso. Muy buen sentido del humor. Nota para las películas. Sí. Pero bueno, pues bueno, esas fueron nuestras recomendaciones de hoy. Esperemos que las disfruten, que las lean. Ya saben, pueden encontrar estos libros, no son muy caros, Peter David. Y bueno, creo que también se va a hacer un Epic Collection pronto, entonces pues no hay manera. Los números sueltos no son tan caros tampoco, digo, con excepción ese de Wolverine y las garras, que ese está carísimo. De ahí en más son bastante baratos, entonces muy recomendado. Así es. Pues bueno, pues por nuestra parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Masaki. El tío Ricky, nos vemos. Nos estamos viendo. Hasta la vista, bebés.